porque estamos hablando de una iglesia llamada con un gran propósito. Estoy hablando con ministros, estoy hablando con evangelistas, estoy hablando con profetas, estoy hablando con gente, hermano, que tienen posiciones grandes en Dios y que van a ir a lugares donde usted va a ser invitado, y en esos lugares quizás no te den el mejor recibimiento, pero tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio, que no nos creamos que cuando usted llegó todo el mundo tiene que correr allá. Esto es lo que Dios nos está hablando, es lo que Dios nos está enseñando, que las posiciones que alcanzamos en Dios no nos muevan de la posición de humildad que Dios nos ha entregado. Ezequiel capítulo 28 versículo 12. ¿Cuánto lo tiene? ¿Seguro? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Amén. Hoy vamos a hablar y vamos a escudriñar sobre los colores de la altivez. ¿Cuántos saben que la altivez tiene colores? Amados hermanos, esta lectura es una de las lecturas más antiguas de lo que está escrito en la Biblia, y se refiere a Satanás y a su caída. Y hay cosas importantes que nos arrojan qué pasó en ese tiempo, o qué pasó con él. Un ser que Dios lo crea de una manera hermosa, perfecta, y le da unos atributos y les da una capacidad extraordinaria, y cómo termina corrompiéndose y cómo termina convertido en Satanás, diablo, demonio, muchos títulos, muchos adjetivos que tiene. Y una de las cosas que algunos estudiosos bíblicos, algunos eruditos, gente que sabe más que nosotros en cuanto a la palabra de Dios, han hecho estudios profundos con respecto a este personaje. Y una de las cosas que nosotros podemos observar es que él tiene una vestidura de piedras, pero las piedras que están en él no son las mismas, o algunas de ellas no son las mismas que aparecen en el pectoral del sacerdote o del sacerdocio que Dios estableció para el sacerdocio levítico arónico. Pero por lo que pasó en Aarón, nosotros podemos entender algunas cosas sobre estas piedras. Una de ellas es que a Aarón se le dan 12 tipos de piedras en el pectoral del pecho que Dios mandó hacer para los sacerdotes, o específicamente para el sumo sacerdote. Y cuando yo veo a Satanás se le dan 9 nada más. Faltan 3 piedras para llegar a la número 12. Y cuando yo entiendo que Pedro dice que lo que está en el Antiguo Testamento era figura de lo que había de venir, ese sumo sacerdote representado en Aarón venía a representar a Jesús, el sumo sacerdote de los sacerdotes. Y Hebreo lo confirma. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que entró al lugar santísimo, hizo la ofrenda perfecta para redimirnos y darnos gracia y darnos entrada libremente a la presencia de Dios. Quiere decir que la figura arónica era representación de Jesús, representación de lo que venía a ser. Y algunos eruditos dicen que eso venía por niveles, y realmente las piedras se podían organizar de muchas maneras. Yo me pongo a ver que Dios hubiese podido decir: haga un círculo con las 12 piedras, o un triángulo, un cuadrado, algo recto.
pero las piedras estaban organizadas en niveles de 3 en 3. Hay un nivel de las primeras 3, luego venían las otras 3, las siguientes y las últimas 4 iban arriba. Y cuando yo examino esto, me doy cuenta de que hay niveles que se le iban entregando a este querubín. Tanto así que él tiene el primer nivel, segundo nivel, pero hasta ahí llegó. A él no se le termina de completar las 12 piedras. Y yo leía esto, pero aquí faltan, porque siempre nosotros nos llevamos a los números completos de Dios, y el número 12 representa plenitud y gobierno de Dios. De allí es donde vienen las 12 tribus, de ahí vienen los 12 apóstoles, las 12 columnas en el templo, tantas cosas que representan el número 12. Pero a lo que me dice la Biblia, pareciera que en Satanás algo quedó incompleto. Pareciera que ese número 9, como que usted no lo busque en la Biblia, no aparece nada de 9. Usted no va a encontrar nada de 9 en la Biblia, que Dios hizo 9 algo, 9 de esto, 9 de aquello. Lo que podemos entender es que en el momento que él cae, se interrumpe en él las asignaciones de Dios. Cuando él es cortado, hasta ahí llegó. Y eso es lo que me lleva a mí al libro de Proverbios, que Proverbios es claro cuando dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está la razón por la cual él cae, por la cual él es cortado del ministerio. Había una hermosura, como lo hemos dicho, como lo hemos leído. Había una excelencia, había algo poderoso, había algo que se le había sido entregado, pero eso despertó en él una altivez, una soberbia. Hizo algo terrible en su propia vida, en su espíritu, y eso fue lo que hizo que viniera una caída tremenda. Y eso se cumple en la vida de este ángel llamado Luzbel, que hoy es Satanás, hoy es el demonio, hoy es el enemigo que alberza todo lo que nosotros tenemos. Pero eso no queda allí, mis amados hermanos, porque cuando yo examino las piedras, cada una de esas piedras preciosas tenía o tienen un color todavía, porque esas piedras existen realmente. Cada piedra tiene un color diferente. Y lo que yo podía entender en la revelación de Dios y lo que Dios me iba llevando, es que nosotros siempre hemos visto la altivez como un todo. Siempre hemos visto el que es altivo o es humilde, o tiene altivez o no tiene. Y ese ha sido el problema. ¿Por qué hay gente que todavía siguen teniendo problemas con altivez? Porque la altivez no la han identificado. Y el Señor me llevaba, amado, esta semana en una revelación fuerte con respecto a esta escritura. Dios como que me abrió los ojos, Dios como que me hizo entender cosas que nunca había entendido, y Él me llevó a ver las piedras de fuego. Y esas piedras, dice la Biblia, que en las piedras de fuego te paseaba. Quiere decir que no eran unas piedras inanimadas como nosotros las vemos hoy. Una piedra puede estar en un anillo en alguna parte y como que no tuviera vida propia. El Señor me llevaba a entender que estas piedras resplandecían, como la luz, como el fuego, aún del mismo color que ellas tenían, y cada una de ellas tenía un brillo propio, y cada una de ellas hacía que Satanás se viera en excelencia. La vestidura que tenía no era cualquier vestidura. Por eso el Señor me llevaba a compararlo con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, cuando él vino, sus vestiduras eran humildes. Y usted se da cuenta de la vestidura que los creyentes deberían reflejar. No son vestiduras de piedras preciosas. Las vestiduras que el hombre de Dios debería tener y la mujer de Dios son vestiduras blancas, que van ligadas a la piedad, van ligadas a las buenas obras y a la justicia. Y más allá, hay que cuidar ese tipo de vestidura, porque la Biblia dice que sin mancha y sin arruga debería tenerla cada hombre y cada mujer de Dios. Y una de las cosas que debemos llevar a entender con respecto a la altivez y a la soberbia es que hay una comparación hoy, o hay un símil entre las diferentes piedras y los diferentes colores que tenía la vestidura de Satanás, y que todos juntos en él causó un impacto terrible, que fue lo que le trajo la caída.
Imagínense si una sola piedra preciosa es hermosa y él hubiese tenido un solo tipo de piedra, quizás la tendencia de él fuera sido otra, pero resulta que fue creado con muchos tipos de piedra, y es donde nosotros queremos darle color y darle nombre a los diferentes puntos de altivez que pueden estar operando en alguna persona. Y lo que el Señor me llevaba a entender es que hay que cuidarse de lo que brilla, porque Satanás, esa vestidura resplandecía, brillaba, era refulgente como el oro, y ese, cuando él se veía, era algo extraordinario. Él se vio y él quería ser mayor que Dios. Ahora hay algo tremendo que tiene que ver con nosotros, estas piedras, que tiene que ver estos colores, que hay cosas en el hombre de Dios y en la mujer de Dios que brillan como las piedras preciosas. Son dones, son talentos, son cualidades que Dios nos ha entregado, y cuando la persona no sabe caminar en humildad, ese punto, esa piedra preciosa, eso que brilla en nosotros, se convierte en un arma de guerra que Satanás va a identificar para hacer que el hombre y la mujer de Dios se pongan altivos con lo que Dios le ha entregado, con lo que Dios le ha dado. De ahí es donde viene el peligro, de ahí es donde viene, amado, la necesidad de nosotros predicar este tipo de palabras, porque hay gente que son humildes en muchas áreas. Si yo me pongo a mirar, Satanás es la esencia completa del altivez. 9 piedras. Pero quizás nosotros seamos humildes en algunas áreas, pero puede haber una área en la cual Satanás está abriendo una puerta terrible en nuestra vida y no nos damos cuenta. Por eso hoy vamos a hablar de esos diferentes colores, vamos a hablar de esas diferentes piedras, y vamos a ponerle nombre a esas piedras. Porque cuando yo examino lo del orgullo, lo del altivez, yo me doy cuenta que no hay una sola. Por ejemplo, tengo esta guía aquí que habla acerca del orgullo, que es el hombre fuerte. Y una de las cosas que puedo mirar es que camina con 36 demonios diferentes. Por eso nosotros debemos estar atentos qué significa y en qué área el enemigo puede estar tocando nuestra vida. Porque es probable que en la misma esencia de la creación de Dios, ¿cuál es? Lo que Dios creó se lo entregó Dios. La vestidura se la puso Dios. ¿Quién le entregó las piedras preciosas? Dios. Todo se lo dio Dios. Y él se cree, o él recibe en su espíritu una altivez por lo que Dios mismo le había entregado a ese ser llamado Luber. Y en las guías que tenemos podemos ver estas. Rebelión es uno de los demonios que camina con el orgullo. El orgullo es el principado, es el hombre fuerte, y con él viene la soberbia, viene el egoísmo, viene la competencia, la rareza, excentricidad, anarquía, terquedad, vanidad, antipatía, capricho, obstinación, testarudez, prepotencia, extravagancia, animalvención, chocante, indolencia, altanería, impertinencia, insolencia, fatuidad, presunción, endiosamiento, suficiencia, vanagloria, jactancia, pedantería, pretensión, fanfarronería, altivez, arrogancia, engreimiento, desobediencia, grosería y notoriedad. Hay muchas de ellas y casi ellas son imperceptibles, pero hay unas que son más marcadas dentro del mismo pueblo de Dios. Por ejemplo, vanidad. Uno ve que el mundo está lleno de vanidad. ¿Y sabe dónde trabaja Satanás más en la vanidad? En las mujeres. Las mujeres son vanidosas por naturaleza. Cuando vienen a Cristo les cuesta despojarse del área de la vanidad. Y eso tiene que reconocerlo. Eso no viene de Dios. Hay cosas que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, la desobediencia. ¿Cuánta gente se le habla, se le dice algo y la gente no hace caso? Esas son cosas que están entre los demonios que caminan dentro de la persona. Altivez, eso es algo común,
que se ve aún dentro de las congregaciones. Terquedad. Se le dice, no lo haga, y va y lo hace. Ese es un tipo de influencia demoníaca que hay dentro de las congregaciones. Hay una aquí que me llama la atención, que es la de suficiencia. El tipo de gente que no pide ayuda. El tipo de gente que ellos creen que se la saben todas. Y así sucesivamente. Hay uno que es de sospecha, que es el tipo de gente que siempre anda sospechando que los demás están haciendo lo malo, pero ellos no. Así que estos son tipos de espíritus malignos que nosotros tenemos que identificar dentro de nuestra propia vida para poder identificar qué tipo de piedra puede Satanás estar colocando en nuestras vidas, porque no vienen de Dios. Todas estas cosas que estamos hablando en la palabra de Dios son cosas que hicieron caer a Satanás. Son cosas que el enemigo ha sembrado en la vida de los hombres. Y las cualidades Dios mismo se las dio. Y por esas mismas cualidades, Satanás ha hecho gran estrago en la vida de las personas. Una de las cosas que yo me pongo a examinar, por ejemplo, Naamán pasaría desapercibido. Pero cuando yo empiezo a ver los colores que él tenía, Naamán el sirio era un general que estaba frente a un ejército, y él, dice la Biblia en Segunda de Reyes 5:11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos, y tocará el lugar y sanará mi lepra. Este hombre estaba acostumbrado a la pleitesía, a la reverencia y a los honores. Como era un general, todo el mundo tenía que hacerle reverencia. Cuando él fue donde Eliseo, y Eliseo le dice, le mandó a decir con el siervo, dile que se vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. Pero ni siquiera se lo dijo él mismo, se lo mandó a decir. Y vea, dice, yo pensé que él me iba a venir a recibir. Cuando yo veo esto, yo veo que el altivez de él era por la posición que tenía. Era un general. Y esa posición lo llevó a tener un estado de altivez tremendo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender qué tipo de altivez se mueve dentro de las mismas congregaciones, de los mismos concilios, de las mismas iglesias, amado, simplemente por la posición que tienen algunas personas. Algunas personas la posición de tener un cargo, presidente de concilio, presidente de algo, presidente de una federación, eso le da a ellos un estatus de altivez, sin saberlo, cargan una de las piedrecitas de colores que cargaba Satanás. No es altivo en las demás áreas, es humilde en lo demás, pero en el área de la posición, entonces viene el altivez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener cuidado cuando estamos siendo promovidos de parte de Dios. Que mientras más arriba Dios nos lleve, debemos de ser más humildes. Aunque sea un general, aunque estés arriba, aunque estés en cargo, aunque estés en nombramiento. ¿Cuántos están aquí? Hay gente desde que tú le das un cargo, hermano, ya está listo, lo perdiste. Porque están esperando un trato especial. Están esperando una reverencia. Están esperando que a través de lo que ellos representan se le dé un trato privilegiado. ¿Alguien está aquí? Mira, por lo menos aplaudieron ahorita allí. Gloria a Dios. Los colores de la altivez. Pastor dice que se fue con sus criados y se fue enojado. Ahí es donde se ve la altivez. Gente que tú no lo atiende, no lo recibes. Imagínate aquella gente que no tiene ni cargo y a veces quiere, mire que necesito hablar con el pastor y como yo no lo recibo rápido, se van enojados. En estos días vino un pastor y se fue bravo de aquí de la casa. Pero vea, vino en la mañana como a las 7. Yo no sabía, yo estoy durmiendo. Y él llegó y tocó y parece que no salió nadie. Y de ahí él se fue, hermano, molesto terriblemente porque ni siquiera nos enteramos de que estaba ahí. Eso es falta de humildad.
Y nosotros tenemos que estar preparados, mis amados hermanos. Una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado es cuando Dios nos está promoviendo. Porque estamos hablando de una iglesia llamada con un gran propósito. Estoy hablando con ministros, estoy hablando con evangelistas, estoy hablando con profetas, estoy hablando con gente, hermano, que tienen posiciones grandes en Dios y que van a ir a lugares donde usted va a ser invitado. Y en esos lugares quizás no te den el mejor recibimiento, pero tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio, que no nos creamos que cuando usted llegó todo el mundo tiene que correr allá. Esto es lo que Dios nos está hablando. Es lo que Dios nos está enseñando, que las posiciones que alcanzamos en Dios no nos mueva de la posición de humildad que Dios nos ha entregado. Si la posición que Dios te da hace que Satanás te ponga una piedrecita en tu vestidura, entonces ya tú vas a estar mal. Imagínese un creyente vestido de blanco. ¿Cuánto tiene su vestidura blanca? ¿Cuánto la tienen negra? Oye, porque veo gente que no dice ni blanco ni negra. Yo hablando de las vestiduras espirituales, porque Elvia está vestida de negro. Yo hablando de la espiritual. Imagínese usted, imagínese esto, que es lo que la gente no ha visto, que es la revelación donde Dios me ha llevado. Yo antes pensaba que la altivez era una sola, que el orgullo era uno solo. El que es humilde, el que es altivo. No. Dios me llevó a entender que hay gente que pueden ser humildes en muchas áreas y en una sola tener altivez. En un área, ahorita lo vamos a ver. Imagínese a alguien vestido de blanco. Oye, lástima que no tenemos una bata aquí de esa de bautizar. Vestidura blanca, resplandeciente, y que en ese momento a usted se le dé un cargo. Mira, usted va a ser diácono. Ya hablando un cargo bajito ahí. Imagínate llegar directivo o ser líder o presidente de un concilio. Es mayor. Pero aquí hay gente que desde que le dimos el cargo de diácono cambiaron y se pusieron altivos. De una vez. Y ese es un cargo de servicio. Es para servir. Es para servirle a Dios. Es para servirle a la gente. Y se transforma. ¿Y cómo viene esa transformación? Porque viene alguien, un personaje extraño, con una de sus piedrecitas de colores y se la pone en la vestidura. Imagínese un creyente caminando en la iglesia o buscando la entrada del cielo, pero que Dios le diga: ¿y qué hace esa piedra ahí? Porque las vestiduras que Dios nos ha dado a nosotros no tienen piedras. La vestidura que Dios nos ha dado no tiene piedrecitas de ningún color. Dice la Biblia: sean blanca tu vestidura en todo tiempo. Eso es lo que representa la pureza, la sencillez y la humildad. Porque el único que quiere poner piedras en tu vestidura se llama Satanás. Satanás te va a engañar, te va a decir: ahora tú eres líder, te vamos a poner una de topacio. Ahora eres profeta, te voy a poner una de onices. Ahora eres ungida o ungido, te vamos a poner una piedrecita de carbunclo, una de esmeralda y una de oro. Hay uno que tienen varias piedras. Y eso es lo que Dios quiere hoy desnudar delante de nosotros. Amados hermanos, 0 piedras en nuestra vestidura. Hay diferentes tipos. La de Naamán era por la posición que cargaba. Naamán, cuando yo leo esa historia, yo me di cuenta que el hombre estaba enojado. Dijo: yo pensaba que él me iba a salir a recibir, iba a levantar las manos arriba. Oh, llegó Naamán, el sirio, con todo su séquito, y lo que encontró del profeta: dile que se vaya a bañar, que se bañe. Imagínate que eso para él fue un choque emocional. ¿Usted cree que Dios no dirigió al profeta Eliseo a decirle: no salga? Porque era lo que él estaba esperando. Dios le estaba diciendo a Naamán: tú tienes un problema más grave que lo que tienes afuera. Porque el problema más fuerte que tienes afuera que la lepra, no. Hay algo más fuerte que la lepra de afuera. Es la lepra que tienes adentro. Le estaba diciendo a Naamán. El orgullo y la posición que tenía. Por eso es que debemos ser humildes. Hay gente que tiene posiciones en el mundo secular. Son líderes, son jefes,
son gente que sabe, son gente que tiene posición. Pero cuando usted llega al camino de Dios, esa altivez tiene que dejarla allá afuera, porque aquí adentro todos somos iguales y aquí hay que comenzar de abajito. No importa la posición donde Dios te lleve, puede ser el presidente de la república, tiene que ser humilde. En una cruzada llegó un candidato a alcalde con un hombre que era como un maestro de una de las iglesias grandes de aquí, y me llegaron a la actividad. Mire, pastor, yo soy tal, se me presentó, de una iglesia grande de aquí de Puerto Ordaz. Yo ando con el candidato a alcalde y queremos que usted ore por ellos, que ore por él y por el equipo. Entonces yo no hallaba qué hacer, porque usted sabe que eso es delicado, la política. Montó un político en el altar y yo decía, yo no le puedo dar el micrófono para que él salude. Y esa mente mía empezó a dar muchas vueltas. Por cierto, acabamos de ver ahorita al presidente Milei. ¿Cuántos lo vieron? Que estaba en una iglesia cristiana. Hermano, le dieron el micrófono y ese hombre dijo para de grosería y de cosas terribles ahí en el altar. Busque los videos para que usted vea. Una iglesia de 10,000 personas, Guillermo Maldonado, y lo pasaron. Leyó una porción de la Biblia y dio un discurso político y luego dijo un par de groserías ahí, terrible, en el altar, y todo el mundo aplaudiendo. Sepa que usted vea cómo está la apostasía. Y yo no hallaba qué hacer, y bueno, vamos a subirlo a la tarima, y lo pasé. Y yo mismo hablé, mire, este es un hombre que estaba buscando la alcaldía, vamos a orar por él, hay que orar por lo que está en eminencia. Y le dije, arrodíllense ahí de una vez, para no darle micrófono, dije, arrodíllense. Y el que venía, el que me lo trajo y él se arrodillaron. Ya. Y yo oré por ellos, Señor, Padre, mira, los Padres amados de la gloria, amén, Dios le bendiga, le guarde. Y seguí ministrando. Pareciera que hice algo bien. Oré por ellos, le mandé a arrodillarse. Al tiempo me encontré, no al candidato, al que lo trajo. ¿Tú no te acuerdas de mí? En un evento. Yo no, vale, ¿de dónde? ¿Tú no te acuerdas que tú nos mandaste a arrodillar allá arriba en el Cerro del Gallo? Yo, sí me acuerdo de usted, ¿cómo está? Y empezamos a hablar. Pero vea lo que le quedó a él en la mente. No le quedó en mente la oración. A él le quedó en la mente que lo mandé a arrodillar. Quiere decir que ese pedido de que se arrodillara, eso lo vieron ellos como una humillación. Porque ellos estaban esperando otro trato, están esperando que le den el micrófono, que lo nombre, que lo exalte, o que yo le hiciera propaganda política delante de la multitud. Resulta que esas cruzadas no son para hacer propaganda política. Esa multitud está ahí no por William Toro, esa multitud está ahí porque quieren algo de Dios y porque quieren algo del Espíritu Santo. Es un grave error para un cristiano evangélico creer que va a venir a hacer política con las cosas de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Qué político? Gánese su gente, gánese su público, patee las calles, busque a la gente, haga lo que tiene que hacer. Pero es un engaño llevar una multitud diciendo que ahí va a estar el Espíritu de Dios y darle la oportunidad a un político para que dé un discurso, hable o diga lo que vaya a hacer allí. Me van a disculpar, pero eso no va a ocurrir en una cruzada de avivamiento. Prefiero cerrar el evento, recoger todo y vámonos a la casa. No, que vamos a, si no le da la oportunidad a alguien así, entonces entonces se va a acabar esto, se acabó. Es mejor nosotros tener la dignidad de Dios que tener la gracia de los hombres. Por eso es que Naamán era un hombre orgulloso y tenía su piedrita en su vestidura, que era por la posición que tenía. Hay un caso en la Biblia de el rey Usías, en Segunda de Crónicas 26, 16. Vea, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando de Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Este rey estaba usurpando una función que no le tocaba. Él era rey, no sacerdote. Y un día le dio la gana de entrar y decir: yo voy a hacer sacrificio. Pero ¿cuándo fue eso? Vea,
Hay que tener cuidado con lo que Dios nos entregue, lo que yo le digo, lo que brilla de nosotros. Mientras tú no brilles, mientras tú no tengas una cualidad especial, mientras tú no sobresalgas, Satanás te tiene como en estado de reposo. Pero cuando tú eres bueno en algo, diga conmigo, bueno en algo. Si eres bueno en algo, ahí es donde Satanás va a poner la piedra. Ahí es donde te va a poner una piedrecita de colores, con lo que tú eres bueno y con lo que sobresale. Quiere decir que a donde tú eres mejor, ahí es donde más tienes que cuidarte. Donde más sobresale y donde más Dios te honre, es donde más tú tienes que tener cuidado, en esa área. Y vea lo que dice acá. Dice, más cuando ya era fuerte. ¿Por qué? Porque cuando era débil, entonces él era humilde. Cuando era débil, cuando estaba empezando, cuando no tenía nada. Pero cuando se hizo fuerte, ahí fue que Satanás dijo, este es el momento de ponerle una piedra en él. ¿Cuál es la posición de fortaleza? Ese es otro tipo de piedra de colores. También veo otro ejemplo en Ezequías, en 2 de Crónicas 32:25. Este es el rey Ezequías. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Este hombre fue el que le dijo a Dios que le diera un tiempo más de vida. Era un hombre grande, poderoso, humilde. Dios le había exaltado en una manera tremenda. En el vestido le dijo, tienes 15 años más, vuélvete loco. 15 años, Dios dijo que eran 15 para que disfrute, para que haga lo que te dé la gana. Y ese hombre, hermano, que era recto, que era temeroso de Dios, ese hombre que era un hombre justo, que Dios lo había llevado a un reinado poderoso, empezó a hacer lo malo delante de Jehová y se olvidó quién era el que le había dado la vida, se olvidó quién le dio esa prórroga, se olvidó quién era él antes, se olvidó quién era y dónde estaba tirado en una cama a punto de morir. Y por eso dice la Biblia que se enalteció su corazón. Ahí está la piedra de algún color, no sé cuáles colores son estas piedras, pero a esas piedrecitas Satanás siempre quiere ponerle a nuestra vestidura. Jeroboam, esto es para los que anotan, Primera de Reyes 13 del 1 al 4. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, entrando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti y a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que están sobre este se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Aquí está hablando de la altivez. Una palabra de corrección. ¿Sabe qué? En Betel Dios nos mandó a hacer altar. Por eso es que nosotros tenemos que entender la parte cultural de Israel. El altar estaba en Jerusalén y aquella gente hicieron un altar en Betel y ahora adoraban a Dios en dos lugares. Y Dios manda un profeta y le dice, ese altar no es lícito, nadie debe adorar allí. Y el rey, como tenía una posición, señaló con el dedo y dijo, agárrenlo. Y eso es cuando se señala a alguien por hacer la obra de Dios, porque el profeta venía de parte de Dios.
Y la gente cuando tiene su piedrecita ahí, pero viene una palabra de corrección que te dice: no hagas esto, van y se levantan contra los profetas de Jehová, porque los profetas siempre van a corregir, los profetas siempre van a hablar algo que a ti no te gusta. Si usted tiene un profeta que siempre le profetiza lo bueno, wow, veo ministerio, wow, veo negocio, veo real, veo expansión, corra de ese profeta. Ese profeta no viene de parte de Dios. Los profetas de Jehová, cuando abran su boca, es para corregir lo malo que se está haciendo en la iglesia, en el lugar, la misma persona. Esos son los que hablan de parte de Dios. Dios mío, ¿cuántos están aquí? Hay un tipo de altivez que por la posición, por los bienes materiales que tiene. Yo creo que aquí viene gente que va a traer bendición. Dios me dio una palabra hoy que vienen bendiciones económicas fuertes. Esta mañana, oye, una palabra de bendición. Así que los que están esperando bendiciones económicas, hermano, y que han caminado rectos delante de Dios, vienen bendiciones económicas, confirmado por Dios esta mañana. Pero si usted anda fuera de orden, si usted no diezma, usted no ofrenda, usted no hace nada, el devorador es lo que lo está esperando a usted. Esto es para los que están en orden, para los que caminan en obediencia. Confirmado, hermano. Billetes de $100. Y digo, la bendición está por llegar. La bendición ya viene la bendición económica. Así que yo digo, wow, Señor, una buena noticia en medio de tantas malas noticias. Y cosas que Dios y yo sabemos nada más. Esta confirmación, abriendo un pequeño paréntesis allí, pues me acordé ahorita. Esta confirmación vino a través de un siervo que siempre Dios le muestra cosas de mí. Y él no sabe lo que yo sé y lo que Dios sabe. Le digo, pastor, yo vi que usted tiene un billete de $100, un billete. Y en la revelación yo le decía, no se preocupe, pastor, ya están por llegar las bendiciones económicas, las bendiciones materiales. Pero él no sabe, pero Dios sí sabe, yo sí sé, que yo tengo días con un billete de $100 en la cartera y lo guardé escondido por allá donde nadie lo ve. Ahí lo tengo, como que no existe. ¿Qué le parece? ¿A dónde está el hermano por allí? Levante la mano. Que tuvo la revelación. Yo creo que no está aquí. Está allá. Ah, ahí está, William. Ahí está. Está escondido ahí. Eso solamente lo sabe Dios. Y cuando Dios habla, nosotros debemos decir, wow, verdaderamente que esto no es profecía de profetizar real, dinero por profetizar. Es dirección de Dios. Vienen bendiciones económicas sobre el ministerio, sobre la iglesia, sobre mi vida y sobre mi familia. A su nombre. Hay un hombre que se llamaba Nabal. Dios mío. Nabal significa necio. Este hombre tenía su piedrecita también en alguna área de las vestiduras. Y vea lo que pasó aquí. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. David andaba huyendo porque Saúl lo andaba matando, lo andaba buscando para matarlo. Y en algún momento tiene hambre. Y Nabal estaba arriba, hermano, estaba montado en ese momento. Estaba trasquilando las ovejas. Quiere decir que de todos los rebaños, cuando afeitaban o trasquilaban las ovejas, quiere decir que había plata. Era el momento de la cosecha, era el momento de la bendición. Se vendía la lana y ese era un día especial de gran fiesta, júbilo. La gente se emborrachaba, era algo tremendo. Y ve lo que pasa. David le manda a pedir un poquito de comida. ¿Por qué razón? Porque David había defendido a los pastores de Nabal y lo había librado de los ladrones. Y cuando le escuchó que estaban trasquilando ovejas, dijo, oye, voy para allá a buscar un poco de comida. Y vea, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua
y la carne que he preparado para mis esquiladores y dalo a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían venido a David se devolvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. En el momento que él tenía, hermano, ese momento que la gente tiene, se olvida de a dónde Dios lo sacó. Y eso es una piedrecita en la vestidura de la gente. Porque la gente, cuando no tiene nada, es un tipo de persona. Y cuando tienen bienes materiales, ellos cambian, ya no son los mismos, se transforman. ¿Por qué razón? Porque Satanás agarra una de sus piedras y se la pone en la vestidura. Toma, ahora ponte orgulloso por lo que tú tienes. Y ahí donde entra la altivez. Un tipo de altivez es esa, por los bienes que posee la gente. Quizá ahorita Venezuela está en crisis, Venezuela está en un problema, y usted dirá: pastor, pero ¿quién de nosotros es millonario aquí? Todos son trabajadores, todos somos obreros, todos son luchadores, emprendedores. Pero escucha esto: Dios me está diciendo que vienen bendiciones materiales, y Dios está preparando el corazón de la iglesia, que cuando lleguen esos momentos de bendiciones grandes, tú no cambies con la gente, tú sigas ayudando al pobre, ayuda al huérfano, comparte. Tú tienes que tener visión cuando estabas abajo, y ahora que estás arriba no puedes cambiar. Yo estoy predicando para hoy, pero también estoy predicando para mañana. Porque de nada vale que usted escuche este mensaje hoy, mañana Dios le empieza a bendecir y usted se endemonia con una piedrecita de colores. Porque eso es lo que hace una piedrecita de la de Satanás: endemoniar a la gente para que le venga una altivez, un orgullo, una soberbia, y de esa manera él viene y lo tumba. Es más, hay un principio que usted tiene que saber cómo opera. ¿Cómo? Ustedes recuerdan que Naamán no, tantos nombres bíblicos. Profeta Balaán, el rey Balaán, los nombres son parecidos. Balaán era el rey, Balaán el pseudo profeta. Le dice: mira, este pueblo yo no lo puedo maldecir, porque es bendito, no puedo, ni que tú me pagues, ni que me dé todo el oro del mundo, no puedo. Quiere decir que este hombre llamado Balaán conocía el principio espiritual, que un cristiano no hay maldición que le caiga. Diga conmigo: no hay. ¿Qué dijo él? Bueno, pero hay una manera, te voy a dar una clave. Si tú le echas mujeres de las filisteas, de las egipcias, y ellos empiezan a fornicar con mujeres extranjeras, ellos están pecando, y de esa manera ellos van a ser destruidos, porque Dios los va a dejar y se van a ir. Ese es un principio de saber cómo, cuando tú no puedes enfrentar a un enemigo para destruirlo, cómo tú le tiendes una trampa para hacerlo caer. Eso fue lo que hizo Balaán, y eso aparece en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Balaán enseñó a Balaán cómo ponerle tropiezo a Israel. Entonces, un hombre de Dios que camina en humildad, una mujer de Dios que es humilde, que le ha servido a Dios, llega el momento de la bendición. Voy a honrarlo, voy a darle mejores equipos, mejores casas, me le voy a dar dinero, le voy a dar su casa, le voy a dar real, negocio, lo que Dios quiera, ministerio, unción, lo que sea. Y Dios lo levanta. Cuando Satanás va contra él, no puede tocarlo. Es como la maldición de Balaán, no le puede caer la maldición. Satanás sabe que no puede enfrentar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios en rectitud. Entonces, ¿qué hace él? Como no puedo atacarlo para destruirlo, voy a ponerle una piedrecita en su vestidura, y cuando entre la altivez en él, solo se va a caer, porque la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, si Satanás te quiere ver caído, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerle altivez. Por eso es que las altivez tenemos que ponerle nombre hoy. Tenemos que identificarla, tenemos que separarla, ponerle colores, ponerle identificación a cada una, para que en el área donde Satanás quiera hacer un estrago en tu vida, en esa área él no tenga nada que ver, ni pueda hacer nada. Entonces, bueno, la historia es tremenda. Nabal, ese día iba a morir, porque David venía con todo. Dijo: vamos a matarlo y vamos a quitarle toda la comida. Menos mal que Abigail se metió, le dio comida y le dijo: oye, rey, no hagas eso, mira, sé sabio, no te manches tus manos de sangre.
Y oye, gracias a Dios que aquella mujer fue sabia. Dios bendiga a las mujeres sabias. Oye, escuché como 3 amén. Dios bendiga a las mujeres sabias. Ah, sí hay mujeres sabias aquí. Y después le dio un infarto y se murió solo. Imagínate este hombre. Y David, oye, gracias a Dios que me libró de mancharme las manos con la sangre de este hombre. Vamos a ver otro caso. Nabucodonosor, 4:32 de Daniel. Hay una profecía terrible sobre este hombre. 30 al 32. De entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo, 30. Y habló el rey y dijo, vea, Nabucodonosor, para los que no saben, porque tenemos nuevos creyentes aquí también, el rey de Babilonia, el imperio más grande que ha existido. La estatua de metales era la que representaba la cabeza de oro. Vea lo que dice. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, ¿qué le parece? Yo edifiqué para casa real, por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Qué le dio a él en la altivez? La posición a donde había llegado, la casa real. Hay cosas que nosotros construimos con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, y después eso que logramos produce altivez en nuestras propias vidas. Ayer le escuché un caso, no sé quién fue que me lo dijo, de una mujer que tenía un apartamento bellísimo. Yo creo que fue el hermano. Y el hombre cuando entraba, no, tiene que lavarte allá afuera, tiene que sacudirte los pies, tiene que sacarte esa ropa sucia allá afuera. El hombre tenía que desnudarse afuera para poder entrar a su propia casa, al apartamento, porque la mujer tiene ese apartamento bellísimo. Hasta que un día el hombre se obstinó y le dijo, quédate con tu apartamento, y recogió su ropa y se fue. Idolatría, altivez con lo que conseguimos. Hay gente que quiere cosas grandes, hay gente que quiere carros nuevos, hay gente que quiere negocios grandes, pero tienes que preguntarte si eso te va a causar daño en tu espíritu. Pídele a Dios a ver si estás capacitado o capacitada para recibir lo que tú tienes o lo que tú aspiras tener. Hay gente que un carro lo daña, hermano. Sencillamente con un carro que tengan ya no saludan a la gente, se creen más que los demás, porque la altivez es una actitud del espíritu de la gente que se cree superior a los demás en un área, aunque digan que es humilde. Yo he escuchado gente que son tremendos altivos y dicen, no, es para que yo soy humilde. Gracias a Dios, humildemente, pero son humildes en un 90%, porque tienen una piedrecita por ahí que ellos mismos no se la han visto, pero los que están por fuera sí se la ven. Estamos aquí. Y voy a nombrar algunas áreas específicas por la cual viene la altivez en algunas personas. Y algunos se van a quedar sorprendidos. Una, que para los que están anotando, el conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento. El conocimiento es bueno. Pero hay personas que porque saben más que los demás, y esto se ve mucho en el área de los ministerios. Yo no sé si ustedes los han visto, pero siempre hay una reunión de profetas o de gente maestro que se ponen a debatir para ver quién sabe más con la Biblia. Vamos a ver. Usted sabe lo que es una actitud de altivez. Cuando te dice, yo sé la respuesta, pero te hacen la pregunta y ellos la saben. Eso es un sinónimo de altivez. Yo tengo la respuesta, pero vamos a ver qué dicen ustedes de esto.
Y siempre hay esas reuniones y siempre la gente quiere que tú opines y vienen los debates. Por eso hay que tener cuidado. Uno puede estudiar, uno se preparó, uno está estudiando formación ministerial, pero eso no puede ser motivo de orgullo. Un título universitario no puede ser motivo de soberbia. Un conocimiento en que tú desarrolles en una área de trabajo, de profesión, que tú sepas más que los demás, eso no te tiene que llevar a altivez, porque eso es pecado delante de Dios. Hay que ser humilde con el conocimiento y saberlo manejar, enseñarle a los más pequeños, tener paciencia a la hora de enseñar. Mire, yo pienso esto y yo creo que no me equivoco. Uno de los más altivos son los teólogos con el conocimiento. Se lo digo por la experiencia. Yo no caigo en debate, yo no hablo con nadie. Yo siempre que alguien, mire, ¿qué dices tú de esto? Oye, no sé nada, explícame ahí. Y yo sabiendo y teniendo mi punto de vista, y lo tremendo es que algunos de ellos creen que tienen conocimiento y algunos están equivocados. Son orgullosos con información errónea. Por eso debemos tener mucho cuidado con esto. Hay un segundo punto, que es por la posición que tenemos, que es la posición dentro de la misma iglesia. Y aquí yo puse entre comillas los fariseos. Los fariseos tenían una élite porque eran el Sanedrín, y eso lo tenían un espíritu de altivez. Hay otro punto que es por la autoridad que tiene, la autoridad y la posición que ejerce una persona. Eso le puede llevar a tener un espíritu de altivez. Específicamente, bajo la revelación, una piedrecita de colores en su vestidura. Hay una aquí que a las mujeres no le va a gustar. Lo digo, no, vamos a pasarla mejor. Pero las mujeres, dele. Vea, ¿qué fue lo que Satanás le llevó a la altivez? La belleza. Hay mujeres que por su belleza son altivas también. Es una realidad. Y hay hombres que se creen bellos también. Pero sí hay bellos, ¿verdad que sí hay? Mujeres y hombres hermosos. El problema está cuando eso genera altivez. ¿Están aquí? El problema es cuando usted cree que se cree mejor que los demás. Ve la demás más fea, ve la demás como que esa no me llega a mí, como que tiene los mejores, el mejor roto, los mejores, el mejor perfil, la nariz mejor perfilada, los mejores ojos. No. Tenemos que tener humildad en todos los sentidos. Y en eso, yo le voy a decir claro y pelado a las mujeres. Yo hablando no aquí en la iglesia, las mujeres del mundo, ¿qué usted cree que es? Una competencia de vanidad para ver cuál de las dos, cuál brilla más que la demás. Cuando una mujer en el mundo se maquilla, se peina, se viste, se opera, se pone nalga potiza, teta de goma, esto, el otro, todo lo que se ponga, es para proyectar esa vanidad afuera. Y por eso es que hay muchos matrimonios que se han roto. Y esa es la realidad. Afuera, aquí no. Afuera en el mundo es una competencia entre las mismas mujeres despiadadas. Es como que a donde se vale todo. Es una guerra contra todas. Yo no veo eso en los hombres. Los hombres andan normal, los hombres tranquilos, no hay ningún problema. El hombre puede andar bien vestido. Uno le dice al hombre, oye, varón, te queda bien esa ropa, tranquilo. Pero en las mujeres en esa área, hermano, yo no sé qué es lo que pasa. Díganme ustedes, porque yo no soy mujer. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en esa área? Y lo tremendo es que hay mujeres de Dios en la iglesia que quieren parecerse a las mujeres del mundo también. Porque traen esa vanidad de afuera y vienen para acá y también aquí quieren vivir con la misma vanidad. Usted la ve por fuera y pareciera mundana, igual que las de allá afuera también. Dios mío, cuidado con las piedrecitas de colores. La mujer tiene que arreglarse, la mujer tiene que vestir bien, pero con pudor y modestia y arreglarse. Con esto no estoy predicando un evangelio de esos evangelios arcaicos que esas mujeres, usted sabe, cuando yo digo a mi esposa, ¿por qué tú dices eso? Yo lo digo es para que se ría, con el pelero bajo el sobaco, hedionda, no se baña, no se peinan, una vestidura que solamente ella sabe la combinación de esos colores,
Y si usted es casada, la mujer sabia edifica su casa. Mujer sabia, usted tiene que vestirse, usted tiene que peinarse, usted tiene que bañarse, arreglarse para su esposo. Imagínese un hombre todo el día en la calle. Viene de 1000 guerras. Un hombre, vea, un hombre que viene de la calle. Yo me la paso en la casa, porque ustedes que yo no trabajo en la calle. Pero un hombre viene de la calle, hermano, donde hay mujeres de todos los calibres, de todos los tamaños, de todas las tallas, de todos los colores. Y el hombre viene esquivando golpes, esquivando miradas, esquivando saetas del diablo, esquivando a Dalila, esquivando a Jezabel, esquivando a Eva, esquivando a toda la que se encontró por el camino. Y cuando llega a la casa, la esposa ni se ha bañado, todo mal vestida, todo hedionda, todo llena de muchachos, todo llena de ajo, todo llena de cebolla. Dígame usted si eso es correcto. ¿Verdad que no es correcto? ¿Dónde están los hombres aquí? ¿Cuántos quieren ver a su esposa bien arregladita también? No, mira, dos nada más levantaron la mano. El hermano hará allá y el hermano aquí. A su nombre gloria. Pero sin vanidad, sin altivez, sin soberbia, sin orgullo, sin vanagloria. Sencillez. Hay hermanas que se arreglan sencillo, pero tienen la gracia de Dios y se ven bien. Es la gracia de Dios la que marca la diferencia. ¿Cuántos están aquí? La gracia de Dios. Seguimos porque esto está fuerte. Por el dinero también Satanás le pone una piedrecita en la vestidura a la gente. Hay gente que son pobres, no tienen nada, y cuando agarran real, hermanos, se transformaron. Le salen los cachos, le sale el rabo y compran un tenedor. El dinero cambia a la gente. Alguien me dijo a mí, que el dinero lo que hace es sacar lo que hay dentro del corazón de la persona. Y yo creo que esa persona está correcta. Porque hay personas que usted la ve muy normal, tan tranquilito, hoy humildemente, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Dale real para que tú veas. Que agarre $10,000 ahí o $20,000, $100,000 que le pongan en la mano para ver cómo reacciona esa persona. A ver quiénes son. Si esa persona tiene algo malo en su corazón, lo va a sacar rápido. ¡Pum! Lo primero es, no conoce a nadie. Lo primero es que ya está en otro nivel. Y por eso es que hay gente que Dios la mantiene, vea, con lo necesario nada más. ¿Qué le cuesta a Dios darnos plata, hermano? Yo a veces camino por un río y veo tantas piedras. Y yo digo, Señor, ¿qué te cuesta convertir una piedra de esa en oro? Eso no es nada para Dios. Pero Dios sabe lo que Dios tiene, lo que tiene para nosotros. Yo soy un hombre bendecido de parte de Dios. Yo sé lo que es quedar en la nada y que Dios te bendiga. Si yo le cuento una historia a ustedes lloran hoy. Nosotros pasamos una cosa muy terrible, porque a nosotros un hombre, entre comillas, de Dios nos estafó con un townhouse en Puerto Ordaz. En ese tiempo los townhouse costaban como $90,000. Era lo que costaba un townhouse terminado, listo. Y nosotros dimos el 30%, estamos hablando de $30,000. La gente ahorita eso lo ve como un escándalo, pero eso antes no es que era algo estratosférico, porque antes la economía era fluida y la gente ganaba bien, yo ganaba bien, y era una estafa. Y de ahí nosotros quedamos en la calle sin nada. En esos mismos días, esa misma semana, yo creo que 15 días antes, otro pastor también nos robó lo equivalente a lo que fueran como $1,000 ahorita, que era para comprar unas cosas. Bueno, al final quedamos sin nada. Y quedamos ahí abajo, vea, la iglesia Cordero de la Manada. Mi mamá, que era la pastora, me dijo, William, agarra del tesoro y construye una habitación ahí y métete ahí hasta que Dios provea, porque no tenía ni siquiera a dónde vivir. Y nosotros nos metimos ahí duramos 4 años hasta que Dios nos dio la casa. Y vea, la gente ve ahorita cositas pequeñas que uno tiene, que no son
nada extravagante, sencilla. Y la gente cree que eso llegó de la nada. Yo sé cómo Dios bendice a la gente de Dios. Y la gente de Dios, Dios no la bendice de un solo golpe. Todo el que está esperando un golpe de suerte, todo el que está esperando de la noche a la mañana que Dios lo bendiga y que mande una bendición que lo aplaste desde el cielo, eso no funciona. Y te voy a decir cuál es el gran problema. El problema no es la bendición. El problema es si nosotros soportamos la bendición. Una gente que no tiene nada, que anda a pie, Dios le va a dar una fortuna de $100,000 y le va a dar una empresa que valga $1 millón y le va a dar un townhouse por allá, un penthouse en un edificio, todo el mismo día, y le va a dar $500,000 en efectivo. Tómalo, ahí está, sepa que tú vivas. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona? ¿Usted cree que se va a mantener fiel a Dios? ¿Usted cree que va a ser un buen inversor? ¿Usted cree que va a ser buen administrador? ¿Usted cree que va a permanecer buscando a Dios en espíritu y en verdad y humilde como siempre? No lo va a hacer. Por eso es que la bendición de Dios es gradual. Ponga el dedo así, gradual. Cuando usted sube en el nivel espiritual, Dios te sube la bendición también. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El culpable de que usted no prospera es usted mismo, porque su alma no ha prosperado para el nivel de bendición que tú estás esperando. No, se fueron. Ahí se fueron. Esa revelación vale por 10 años, esa revelación que le acabo de soltar. Señor, yo quiero que tú me bendigas. El nivel de bendición usted lo quiere aquí, pero la prosperidad de tu alma está aquí, ¿ve? Bajitica. Cada vez que subimos un nivel espiritual, madurez, templanza, mansedumbre, crecimiento, ¡pum! Dios dice, súbale un poquito allá. No más arriba, no. En la misma raya ahí. De ahí no me lo pase. Sube otro poquito. Dios manda, súbemele un poquito aquí. Así es que prospera Dios. Y por eso es que mucha gente ha retrasado años esperando bendición. Y Dios años esperando que tú cambies también. Porque si Dios te da más de lo que tú puedes soportar, si tu alma no está condicionada para recibirlo, la bendición que vas a recibir te destruye, te acaba y se detiene todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que desde hoy no le ora a Dios por bendición. Las bendiciones vienen solas, porque dice la Biblia, las bendiciones te alcanzarán. ¿Pero por qué? Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así que una de las cosas que el que quiere ser prosperado, mire, escucha a Dios. Métase a escuchar a Dios y obedezca a Dios. Y a medida que tú te vayas preparando en Dios, Dios te va a ir subiendo. Ah, pastor, pero yo prospero igual, así. No importa que yo no crezca espiritualmente. Yo le voy a decir que lo que pasa, hay gente que prospera, pero no es Dios que lo está prosperando. Es Satanás que lo está prosperando. Y Satanás le da la prosperidad para engañarlo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Usted cree que una prosperidad de Dios te va a alejar de Dios? ¿Cómo es eso que alguien prosperó y montó algo, hizo un negocio, creció, viajó, miles de cosas que la gente hace y ya no tiene tiempo para Dios? Eso es señal de que no fue Dios que te bendijo. Porque cuando Dios bendice a la gente sigue igual, sigue sirviendo, sigue predicando, sigue congregándose, no deja de buscar a Dios. Si la bendición te aparta de Dios, entonces no es bendición, sino una maldición. Alguien da un aplauso al que vive y reina. Dios mío, se fueron. Y ya voy a terminar. Por el éxito alcanzado. Y así yo me metí aquí, que hay gente que fueron humillados, fueron vituperados, nadie los quería, nadie le dio una oportunidad. Y cuando logran el éxito, eso les produce altivez. A mí nadie me ayudó, eso me lo gané yo solo. Nadie me apoyó. Y ahí se mete Satanás, una herida emocional. Por los ministerios que Dios da. Esto es frecuente, las caídas. Recuerdo el testimonio que me contó la pastora Yaney de un ministro, la redoma del Dorado, así vea, llena.
Lo presentaron y con nosotros el siervo de Dios. Y le dijeron el nombre. Y él pasó y agarró el micrófono y dijo: ya va, no lo hiciste bien. Reverendo, apóstol y profeta, vuelve a presentar. Y le dio el micrófono y se volvió para abajo y dijo que lo volvieran a presentar. Y el varón, amén, con nosotros el reverendo, el ministro, el apóstol, pan, y él pasó y amén, ahora sí. Y empezó a ministrar. Ese hombre hacía llover aceite sobre la multitud, bueno, el Espíritu Santo. Pero era una unción tan grande que aquí no se ha visto un ministerio así. ¿Dónde está él ahora? Antes de la caída viene el altivez. Vergüenza. En estos días me escribió. Yo no lo conozco, yo jamás lo he visto, pero como le queda el nombre, me escribió: Dios le bendiga, soy el ministro tal, vengo a una gira desde Sudamérica y voy a pasar por ahí por San Félix para ver qué agenda se puede abrir por allí, pidiéndome que lo ponga a predicar. Ni le respondí. Ustedes saben que el que me dice a mí que lo invite a predicar, yo no lo invito. Es peor, es como que me diga: no me invite. Para eso quedan. Y eso es lo que Dios nos quiere en los ministerios que están aquí. Dios quiere que los ministerios que están aquí, cuando Dios lo empiece a levantar, sea humilde, mantenga su principio. No importa. Por eso es que aquí hay gente que me dice siervito, pastorcito. Yo no me molesto. Hay gente que me dice pastor, uno me dice apóstol. Pero aquí hay ovejas que me dicen siervito, pastorcito. ¿Usted no lo sabía? Sí hay. Pastorcito. Y a mi esposa le dice pastorcita. Siervito. Y al principio yo decía: oye, esto como que es raro, pero yo veo que la gente son humildes. No me lo dicen por maldad. Yo pienso que es Dios para mantenerme así, vea. Acuérdate que eres siervito. Acuérdate que eres pastorcito. Porque el pastor de los pastores está allá arriba, que es Jesús de Nazaret. Están allá. Eso es importante. Pero aquí hay gente que si tú no le dices el título, hermano, se ponen bravos. Reverendo, profeta. No. Y yo creo en el respeto. Vea, a todos los hermanos, respete a las autoridades de la iglesia. El que es pastor, dígale pastor. El que es maestro, maestro. El profeta es profeta. No con esto estoy sacando el nivel de respeto dentro de la congregación. Estoy diciendo en mi caso. Ve que a usted le parece raro, pero eso pasa aquí. Usted dirá: ve que la mayoría puso la cara así, como porque la mayoría, el 99, pastor. Siempre me dice pastor. Pero eso es Dios probando nuestros corazones también. Linaje de Abraham somos, dijeron los fariseos. El linaje, vea, hasta en eso me metí yo. Linaje tiene que ver con la liga o la descendencia de dónde viene. Y hay personas que por su apariencia física se creen más altivos y más orgullosos que los demás. Estamos hablando del color de piel. Por algún atributo que tengan: ojo claro, es alto, es blanco, es blanca, qué sé yo. Eso también desata la altivez en algunas personas, no en todas. Y Satanás le pone su piedrecita también. Ahora, hay otra que esta es la última, esta la puse a última hora aquí. Hay un tipo de altivez y de orgullo que la gente lo tiene y tiene una piedrecita, que es cuando lo corrigen. Tú estás bien con ellos, todo es victoria, todo es paz, todo es bendición, todo es gloria, todo es aleluya, pero no lo corrijas, mi hermano. Porque si tú lo corriges, te vas a dar cuenta que no tiene una piedra nada más, tiene varios colores de piedra. Están escondidas por ahí. Si usted se molesta cuando a usted lo corrige, usted tiene problemas de altivez. Usted tiene problemas de soberbia. Porque no existe ese tipo de oveja que no se le pueda decir nada. Y sí hay. Lo que pasa es que yo lo pongo en la mano de Dios. Aquí hay gente que está en la mano de Dios y no lo sabe. Lo último que puede hacer el pastor William Toro es poner a una oveja
en la mano de Dios significa que puede estar sentado en una silla aquí, alabando, aplaudiendo, glorificando a Dios, y no es oveja mía. Puede pasar, sí. Puede ser. ¿Por qué? Porque llega un límite que cuando tú corriges a alguien, le dices algo y ya esa persona lo que hace que se molesta. Yo no estoy para lidiar con ese tipo de gente, hermano. Yo no me lanzo un enemigo y tampoco quiero que se vaya de la iglesia. ¿Sabe qué hago yo, el pastor William Toro? Yo hablando cuando ya agoto todas las cosas, ya no puedo más. Yo oro a Dios en mi secreto, la persona no lo sabe, y le digo: Señor, hasta hoy esta persona es oveja mía. Te lo entrego en tu mano. Sé tú que lo disciplines, sé tú que lo corrijas, sé tú que haga con él. Y desde ahí, de ese día, mire, yo lo puedo ver haciendo lo malo. Se puede ir a zapa un puente, puede entrar, puede salir, puede ser lo que sea. No le digo nada. Y si se mete con alguien, consuelo a la persona que hace: no, tranquilo, yo voy a tomar control de eso, no te preocupes. Pero a la persona no le digo nada. No lo llamo a directiva, no lo corrijo, no le meto en disciplina. Hago como que si no existe para mí. Porque yo se lo entregué en la mano a Dios. Porque ya sobrepasa mi capacidad de pastor. Ya sobrepasa la capacidad de reprensión. Y eso es triste para una persona. Porque cosa terrible es caer en la mano del Dios vivo. Por eso que yo le digo que mejor es la disciplina del pastor. Porque el pastor, una disciplina de 3 meses, un mes, una corrección, un regaño y ya. Pero las disciplinas de Dios duran años, 5 años. Y de la de Dios nadie se puede salvar, porque Dios, cuando Dios golpea, golpea terrible. Hay gente que pierde hasta el llanto, ya no le da ni ganas de llorar ni de gritar cuando cae en la mano de Dios. Y yo no le deseo mal. Más bien, yo no hago eso comúnmente porque es algo muy fuerte hacer eso. Hay que tener, hermano, algo tremendo. Yo tengo amor por las almas y por las ovejas. Y yo sé que le va a venir algo difícil. Yo no lo hago a menos que sea algo extremo. No son muchos. Como 2 nada más o 3 yo he hecho eso. Desde que tengo el trabajo en el pastorado. Como 3 o 4 personas. No se asuste, usted no es uno de ellos. Algunos de ellos como que le cayó una bomba atómica porque desaparecieron de la faz de la tierra. Y están en proceso. Yo lo veo, están en proceso. Pierden el matrimonio, pierden la familia, pierden el ministerio, pierden todo. Cuando uno le entrega la mano de Dios, es como que, yo no sé qué es lo que pasa, es como que Dios dice: bueno, yo lo voy a quebrantar hasta lo último en la tierra para que sea humilde, algo así. Pero es Dios que lo hace. Y como yo creo que Dios ama más que yo, y Dios tiene más capacidad que yo, y Dios sabe más que yo, por eso es que yo, en vez de hacer algo que lo vaya a empujar hacia afuera, yo lo entrego en la mano de Dios. Yo creo que no hay mejor lugar que la mano de Dios, aún para un altivo. El mejor lugar es la mano de Dios. Usted que lo conoce, a su nombre gloria. ¿Cuántos están aquí? Se pusieron serios, pero esa es la verdad. Cuando lo corrigen, note esto, no es nada más el pastor. Hay esposos que quieren corregir a su esposa por algo malo, hermano, y ahí se desata la bomba atómica allí, una guerra. Hay hombres que su esposa le quiere corregir algo malo, y eso es una guerra que se arma allí. Hijos que no aceptan que su padre los corrija. Eso no es nada más aquí. Hay gente que el jefe le quiere corregir algo malo y se aira, se molesta. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. Vea, deje a Satanás con sus 9 piedras. Deje a Satanás con sus piedrecitas de colores. Renuncia a toda piedra de color que venga de parte del enemigo a nuestras vidas. La altivez tiene especificaciones, las cuales nosotros hoy le hemos dado como una explicación detallada en el área donde alguien tiene que corregir. Y si usted no tiene nada que corregir, gloria a Dios, cuídese, porque esas piedrecitas van a venir en el momento de éxito. Con lo que Dios ponga en ti que brille, eso es lo que Satanás va a querer hacer, poner altivez en esa área. Eso fue lo que el Señor me ministró, y eso es lo que le ministro a la iglesia. Póngase de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. Amados, los hermanos que están quebrantados de salud, presentamos los niños, Señor, delante de ti.
Señor, mira estas pestilencias que se están moviendo en la ciudad. Mira estas pestilencias, Padre amado, que están rodeando la ciudad. Señor, glorifícate de una manera especial. De una manera especial, Padre amado. Ahora pedimos por una sanidad y por un milagro. Señor, glorifícate de una manera sobrenatural. Glorifícate de una manera poderosa, Padre amado. Ahora los escuderos, los diáconos, ayúdenme a ministrar ahí sobre las personas allí. Padre, declarando sanidad y declarando milagro. Ahora en el nombre de Jesús. Declaramos milagro de Dios ahora. Milagro de Dios ahora. Milagro de Dios ahora. Se va la enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora por el poder de la palabra. Señor, glorifícate de una manera especial. Glorifícate de una manera poderosa, Dios mío. Señor, ahora rompe las cadenas. Cadenas de enfermedad. Cadenas de enfermedad, de pestilencia ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera por el poder de la palabra. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Toda enfermedad en los niños se va ahora. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Lo cubrimos con la sangre del Cordero. Y sobre la iglesia también. Levante su mano arriba ya. Padre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad ahora se va. Toda obra de las tinieblas se va. Todo virus se va ahora. Todo lo que persigue con espíritu de enfermedad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Vamos a adorar, adore con esa adoración, vamos. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, me volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Gloria, aleluya. Háblame que es por mi siga adorando, iglesia. Que el Señor ministre en tu vida. Renuncia. Dígale, Señor, saca de mí, Dios mío, lo que a ti no te agrada. Toda altivez, toda soberbia. Dígalo, abra su boca. Usted sabe qué área el enemigo ha querido poner altivez. Usted sabe en qué área el enemigo ha querido poner soberbia. Usted sabe en qué área el enemigo ha querido inflarle su ego. Dígale, Señor, saca de mí lo que a ti no te agrada. Saca de mí lo que a ti no te agrada. Saca de mí lo que a ti no te agrada, Señor. Dígale, Señor, dame humildad, Señor. Ayúdame a ser como tú. Que tú eres manso y humilde de corazón. Dígale, dame humildad, Señor. Dame humildad en mi espíritu. Dame humildad en mi corazón cada día. Dame humildad. Dame humildad, Señor, en mi corazón. Dame humildad en mi espíritu. Dame humildad, Señor. Ese es lo más grande que usted le puede pedir a Dios. Dígale a Dios que examine su corazón. Dígale a Dios que prepare su corazón para lo que Dios le quiere entregar a usted. Dios quiere darle cosas grandes. Dios quiere darle cosas poderosas. Dios quiere honrarlo en un nivel mayor. Dios quiere soltarle la bendición económica. Dios quiere darle mayor posición en todas las áreas. Oh, gloria, aleluya. Hermano, así como cuando uno toma la cena del Señor, la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. Yo no te tengo que examinar a ti. Examínese qué fue lo que pasó con usted. Examínate por qué estás pasando el proceso que tú vives. ¿Alguna vez se te ha pasado en la cabeza?
Oye, el proceso que yo estoy viviendo es porque cuando yo estaba bien, yo era un altivo. Yo era altiva. Yo era soberbio. Ahora, si usted no lo reconoce, ¿quién puede con eso? Si la gente misma no reconoce que está mal, nadie puede hacer nada por usted. El principio de una persona salir de la altivez es reconocer que la tiene. Es reconocer que en esa área hay una afectación. Ahora entiendo que la altivez no es algo general en la persona. Es áreas que necesitan ser tratadas por Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero más de ti. Cántale al Señor. Y habitar en tu presencia. Vamos, cántale a Dios. Para que crezcas tú. Y cada día seré más como el maestro. Más como El maestro humilde. y yo Humildad. quiero más. Humildad. Escucha a la gente de oración. Mano honesto, humildad. Que esa oración nos falte ahí. Todos los días. Vamos a orar para que Dios nos dé humildad a todos. A todos. Que le dé humildad al pastor y a todas las ovejas. A todos. Si logramos eso, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a engrandecer, Dios nos va a honrar más de lo que nos ha honrado. Yo sé que Dios me ha honrado, pero yo creo que ahora es que vienen más niveles. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Hay que menguar para que Él crezca en nosotros. Amén.